Eh, el profesor Henri Boix-Roland es coordinador del Comité Democrático Haitiano en la Argentina. Nosotros le habíamos hablado con él y él nos había manifestado en algún momento en futuras intervenciones hablar de la historia de Haití un poco o de el tema del vudú que está tan estigmatizado como algo demoníaco. Y lo hablamos y él dijo, no, acá hay un tema que yo quiero tocar precisamente en la próxima porque es muy importante y de relevancia. Es una revisión crítica de las causas de la descomposición del sistema neocolonial, luchas populares y sus perspectivas en Haití. Esto es un poco a modo de presentación. Henry, escuchamos tu palabra. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Sinceramente agradezco de todo corazón la invitación y van a ver por qué digo esto de todo corazón. Quizás la exposición va a ayudar a entender el porqué. También felicito a la iniciativa de ustedes, porque realmente hace falta esos tipos de intercambios para conocernos más y mejor. Al conocernos más y mejor, seguramente vamos a poder luchar mejor. Entonces entiendo que ese esfuerzo que ustedes están haciendo es una contribución plena y activa a la lucha en contra de la dominación, de la explotación y por un cambio. Entonces, dicho esto, voy a plantear el porqué del título. En primer lugar, a nosotros los haitianos vemos que Haití es muy poco conocido. Es decir, prácticamente no se habla. Y cuando se habla hay tergiversaciones y cuando se habla hay una lectura paternalista estigmatizante. Es como parafrasear un poco a Judith Butler, parece que hay países que importan, otros no. Hay pueblos que importan, otros no. Hay muertos que importan y otros no. Entonces, yo creo que el caso de Haití es esto. Como diría Fanon, somos parte de los condenados de la tierra. Inclusive, hasta en las páginas más gloriosas escritas por el pueblo haitiano, como es la revolución, la única revolución antiesclavista, antirracista, anticapitalista, antipatriarcal, la única victoriosa en la humanidad, no se estudia. Muy pocos se dedican a esto. Incluso hay facultades de historia que no enseñan la revolución haitiana. Sin embargo, todos conocen la Revolución Francesa, qué sé yo, la independencia norteamericana, ¿no? El presidente haitiano que ayudó a Bolívar no se conoce, sin embargo, Bolívar se conoce y el propio Bolívar en sus cartas, sobre todo la carta de Jamaica, él ha llamado al presidente Pétion mi benefactor. Entonces, frente a esas cosas, dije, bueno, vamos a ver el por qué esto, ¿no? Entonces, hay una revisión crítica. Y hoy por hoy estamos asistiendo en Haití a un genocidio, literalmente hablando, un genocidio planificado con objetivos claros. Sin embargo, no se sabe o se plantea lo que sucede allá como obra de bandas. Hay bandas criminales que andan por doquier, que asesinan gente, que roban, que secuestran, pero eso como si no tuviese nada que ver con la política, sino influye en la política, pero no hay planificación, no hay, el imperialismo no interviene en esto, asesinan al presidente de facto Jovenel Moïse, asuntos de los haitianos y mercenarios colombianos, ¿entendés? Una serie de cosas. Entonces, al ver eso dije, no, no puede ser. Y después, lo que me va a empujar mucho más a proponerte eso, Eduardo,
fue cuando me di cuenta con los estallidos que hubo en Chile, que hay en Perú ahora, o en el Ecuador, vi que había, es decir, uno prendía el televisor y se veía permanentemente esto. En cambio, en Haití, durante el año 2018, 2019, para no remontar más lejos, ¿no? Millones de personas salieron en la calle, bloquearon el país durante 3 meses, hicieron hacer retroceder al presidente de facto el Moïse sobre una medida impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, no tuvo tanta repercusión. Entonces, ahí dije, bueno, acá hay un problema que el neocolonialismo que nosotros vivimos es mucho más complejo en estas etapas que estamos viviendo para poder entender lo que está sucediendo allá. Y eso me hizo recordar un poco, porque es una civilización, la civilización occidental capitalista, es una civilización realmente que ha deformado tantas cosas, que nos ha golpeado de distintas formas y haciendo hasta dentro del campo popular. Incluso este aislamiento de Haití, créanme, no se nota solamente en el campo de la derecha, sino también de la izquierda y de la izquierda revolucionaria. Entonces, todos esos impactos, todas esas cosas, me dicen no. Y me hacen recordar esas 3 frases de M. Césaire en el discurso sobre el colonialismo de él. Esas 3 primeras frases para mí fueron claves para poder encarar la charla de hoy. El intercambio de hoy. Él dice, una civilización que se muestra incapaz de solucionar a los problemas que suscita su funcionamiento es una civilización decadente. 1. 2. Él dice, una civilización que escoge cerrar los ojos ante los problemas más cruciales es una civilización herida. También termina rematando diciendo, una civilización que le hace trampa a los principios es una civilización moribunda. Y eso me lleva directamente a Fanon. Fanon en Piel Negra y Máscaras Blancas directamente trata de demostrar cómo funciona la psiquis del colonizado como del colonizador. Y él concluye que los dos son alienados. Entonces, el fenómeno de la alienación, producto de esas civilizaciones, de esa civilización capitalista que habla M. Césaire, es en este marco que nosotros que tratar de poner, de centrar la realidad haitiana. O lo que nosotros llamamos hoy modernidad, colonialidad. Si no, no podemos entender esto. No podemos, si nosotros nos quedamos con la visión eurocéntrica de que el racismo es un epifenómeno del sistema económico, estamos perdiendo buena parte de esta realidad. Porque como lo han demostrado Cox, Gus Fogel, varios otros, no tenemos tiempo para eso, no es para eso. Yo quiero presentar cuáles son las reflexiones teóricas previas o la base teórica sobre la cual estoy tratando de hablar con ustedes hoy sobre la situación del genocidio en Haití y el desconocimiento y el aislamiento de mi país y del pueblo haitiano. Sobre esta base teórica. Esa base teórica no es otra cosa que un pensamiento que se puede decir un pensamiento decolonial. Sacar encima un montón de lacras de ese sistema, de esta civilización, para poder ver que hay otras cosas. Como diría de Sousa Santos, la explicación del mundo es más amplia que la explicación occidental del mundo.
para poder aprender correctamente lo que nos está sucediendo y lo que sucede. Entonces, en esta relación dialéctica, tenemos que ver que el racismo no es otra cosa que un principio organizador de la dominación. Y no solamente de la dominación económica, sino ideológica, cultural, epistemológica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ven. Haití sale de esta matriz. Haití sale de esta matriz. Haití ha vencido a esos paradigmas para ser Haití. Porque la única revolución antiesclavista protagonizada y dirigida por los propios esclavizados y las esclavizadas. Es la primera diferencia que hay, históricamente hablando, entre la revolución haitiana y las revoluciones independentistas en Latinoamérica. Porque las revoluciones por la independencia, la primera independencia en Latinoamérica, fueron protagonizadas y dirigidas fundamentalmente por lo que podríamos decir, para dar un nombre, las élites criollas. No fueron los esclavizados y las esclavizadas en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Chile, etcétera, que protagonizaron esto, que dirigieron, han participado. En cambio, en Haití son ellos y ellas que protagonizaron este hecho. Entonces, dentro del marco del paradigma de la civilización occidental, que ya ha planteado que el negro es inferior y no tiene historia, entonces no puede ser que los haitianos fueran los primeros. Entonces había que silenciar, había que marginalizar. Entonces, la marginalización nuestra es una marginalización histórica, no es de hoy. No sé si me siguen hasta ahí. Y hay un tercer elemento ahora. Cuando nosotros hablamos de la División Internacional del Trabajo, a Haití lo atribuyeron el rol de país productor de mano de obra súper barata. Es así. Pero a su vez, hay el gasismo juega un rol. El gasismo juega un rol. Por eso yo hablo del gasismo ¿con qué característica? Como principio organizador de la dominación de la explotación. Si uno no ve esto, no va a poder aprender todas las facetas de la crisis tan violenta, dolorosa, triste de la situación haitiana actual. Hay otro elemento que interesa muchísimo. Son las propias limitaciones nuestras, las propias limitaciones de las organizaciones populares haitianas. Y eso se debe a dos grandes ejes. En primer lugar, el aislamiento. Nos sentimos, entonces tuvimos que estar así. Y en segundo lugar, conscientes de la importancia excepcional de nuestra revolución de 1804, triunfante en 1804, hemos tenido la tendencia de mirar mucho a nuestro ombligo. Pues podemos solos. Si pudimos hacer eso, no hay problema. Es decir, había una especie de autosatisfacción y yo diría hasta de soberbia. Somos los... Entonces, siempre hemos dicho, no hemos dado la suficiente importancia durante mucho tiempo para trabajar o darnos el tiempo necesario para trabajar la solidaridad latinoamericana y caribeña, por ejemplo. Entonces, no hay que ver solamente lo que viene afuera, sino hay que ver también desde adentro. A eso yo llamo la revisión crítica. También tenemos que revisarnos nuestras metodologías, nuestra forma de
abordar nuestras relaciones. Ahora, afortunadamente, se ha cambiado. Y se ha cambiado tanto, es la primera vez, y yo soy viejo, es la primera vez que hay un libro que va a salir dentro de la semana que me viene. Yo tengo ya un ejemplar que me han dado en PDF de 379 páginas sobre la crisis haitiana, donde los compiladores fueron Josué Merilla, un sindicalista haitiano, y Camille Chalmers, que va muchas veces al Uruguay. Es la primera vez que hay un libro que habla de nuestra crisis, y este libro está en 4 idiomas: creol, francés, inglés y castellano. Significa que hemos empezado a entender la importancia de comunicar nuestra realidad. Porque nos contentábamos, bueno, en francés, en creol, bueno, decimos eso, ¿entendés? Y no sé si me entienden. Entonces, eso ha sido un error nuestro. Ahora bien, el proceso neocolonial de Haití pasó por distintas etapas. La revolución haitiana es una fisura en la ecuación blanco esclavista, negro esclavizado. Hay una fisura en ese paradigma que hablaba de una supremacía racial. La revolución haitiana rompe con esto y proyecta una alternativa diferente. Pero en 1806, al asesinar a Dessalines, el libertador nuestro, triunfó la contrarrevolución. Y esta contrarrevolución se apartó en muchos aspectos de la línea revolucionaria que había conducido a la victoria. Por eso vamos a ver después a Boyer en 1825 aceptando pagar a Francia una deuda externa tremenda, la primera deuda externa de un país de tercer mundo, diría el comandante Fidel Castro, que hoy no se sabe, se habla de más de 20.000 millones de dólares. Eso equivalente a los 150 millones de oro que exigieron a Haití, después 90 millones. Haití tuvo más de 100 años para pagar esto. Por eso nosotros preferimos hablar de país empobrecido y no país pobre. El más pobre, el más empobrecido. Después, cuando sabemos que tropas norteamericanas en 1914 entraron en nuestro banco, en el Banco Central, y sacó toda nuestra reserva de oro y nunca devolvieron esto, un acto de piratería tremenda. Ahí están, ¿no? Entonces, este proceso hubo una contrarrevolución que va a debilitar el proyecto revolucionario. Y en 1915, los Estados Unidos ocupan Haití hasta 1934. Esta ocupación es la fase más importante del neocolonialismo en Haití, porque todas las estructuras económicas, etcétera, impuestas ahí fueron al servicio del imperialismo y de las clases repugnantes dominantes haitianas, de las élites, entre comillas, repugnantes haitianas. Bueno, es ese sistema que frente al embate popular con una historia tan tremenda que yo vengo diciendo, que siempre se enfrentó a esto, resistió y luchó. Entonces es una combinación de luchas y la propia incapacidad de ese sistema para dar respuestas mínimas a las necesidades de las masas. Ese sistema empezó a derrumbarse. Y para mantenerse, recurrieron siempre a dictaduras, a falsas elecciones, a ocupaciones.
Las últimas ustedes pueden escuchar, por ejemplo, hablar de la MINUSTAH, donde Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, con gobiernos progresistas han enviado tropas para ocupar Haití. Por eso hablo de que no hay que ver el sector reaccionario nada más, sino dentro del campo popular una mala lectura sobre la situación haitiana, ¿no? Todos los crímenes cometidos por los soldados de la MINUSTAH, cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque cuando uno viola a niñas de 12 años, cuando violan a mujeres, cuando masacran a bebés en sus cunas, cuando reprimen, esos son crímenes de lesa humanidad y son imprescriptibles. Y hasta ahora ningún gobierno, ningún jefe de Estado de aquella época ha hecho su mea culpa y ha pedido perdón al pueblo haitiano. Entonces, es fundamental que nosotros ahora, para ver que ese sistema recurrió a golpe de Estado, a dictaduras como la de la familia Duvalier, a ocupaciones directas e indirectas y ahora al genocidio. Porque frente a la potencia del movimiento revolucionario, que ponía en jaque el propio poder imperial y el propio esquema de dominación de esa civilización que nosotros rechazamos, por eso empecé con César, porque para nosotros es una civilización moribunda, porque le hace trampa a sus principios. Entonces, empezaron a desarrollar bandas. Entonces, nos venden en los medios de prensa que se trata de criminales que secuestran, que roban, que piden plata, etcétera, etcétera. Y siempre hago tres reflexiones. Haití no fabrica armas, no fabrica municiones, y menos aún esas armas tan sofisticadas. Cuando uno ve a uno de esos llamados bandidos con sandalias, sin zapatos, pantalones rotos y con armas que cuestan 10,000, 20,000 dólares, uno dice, no, acá alguien o algunos han entregado esas armas, porque esa gente no puede comprarlas. Ahora resulta que las informaciones reconocidas por los propios dirigentes norteamericanos confirman que esas armas, esas municiones provienen en un 99,9% de los Estados Unidos. Entonces, frente a esto, ellos dicen que hay 10 familias haitianas más o menos que están comprando estas armas. Pero conocen 10 familias haitianas, conocen a los compradores y no conocen a los vendedores. No, es una pregunta tan simple. ¿Por qué denuncia esta parte que compra? Entonces voy, veo a Silvia, le digo, Silvia, véndeme lo que hay. Entonces, Henry ha comprado, pero no a Silvia, no se sabe a quién. Después, otra reflexión más. Hay un embargo de armas sobre Haití. Ellos dicen a un embargo sobre Cuba, que nosotros sabemos que es un bloqueo. Bueno, a Cuba no llega ni una jeringa. Tiene que hacer miles, no sé, cosas para... Sin embargo, en Haití entran toneladas de armas y municiones. Tienen tantas municiones esa gente que a veces pasan 5 o 6 horas tirando sin parar. Para atemorizar, es un terrorismo planificado. Incluso la propia ex jefa de la BINU, de la Oficina Integral de las Naciones Unidas en Haití, la señora Lalim, cuando se habían federado 9 grupos, ella había dicho que es una buena cosa, porque en vez de charlar con 1, 2, 3, 4, 5, vamos a hablar con uno solo, ¿no? Y después que había disminuido la tasa de crímenes, no sé, de cosas que decía ella, una cínica, porque no hay otro nombre para calificar a ese tipo de comportamiento. Entonces, hay otra reflexión. Esas bandas secuestran, piden plata. Y estas bandas están en villas, en guetos, etcétera, ¿no? Si bien ahora han cercado militarmente a Puerto Príncipe.
Entonces, ellos secuestran a una persona que paga $1.000.000. ¿Ese millón se queda ahí en el gueto? No. Es plata que se va a lavar a través de otros circuitos financieros y bancarios. En Estados Unidos, en Canadá y en República Dominicana. Comprobado. Entonces, la cosa no es tan simple. Hay que complejizar. Por eso yo hablaba una revisión crítica de lo que pasa. Y el objetivo del genocidio no es otra cosa. Es exterminar al pueblo haitiano. Físicamente. En Haití en este momento el genocidio no es solamente que están matando gente con armas, sino la gente no puede circular. La gente que sale sabe que sale, no sabe si retorna. También te matan de hambre. Biden viene con un plan ahora de dar 20,000, no sé, visa a los haitianos para ir a trabajar 2 años en Estados Unidos. Son formas múltiples. No hay que ver solamente el tema de las balas. Y después República Dominicana. Cuando hablamos hace algunos años del tema donde está la plata de Petrocaribe que Chávez nos había dado para desarrollarnos, resulta que fueron más de 4.000 millones de dólares. Bueno, digamos 4.000 millones de dólares, donde no se hizo nada. Pero ustedes saben, algunos ya comprobados y acusados de haber robado buena parte de esta plata, han invertido esta plata en República Dominicana. Pero el señor Abinader, que es el abanderado ahora para pedir una nueva intervención a Haití, el caos en Haití, bla, hay que mandar tropas, qué sé yo, etcétera, para solucionar esto, expulsa a haitianos como quiere, construye un muro en la frontera, etcétera, expulsa a los haitianos, pero de los haitianos que expulsa de República Dominicana, no hay ninguno de esos que han invertido guita. Entonces, es cómplice el señor, es cínico. Entonces, hay un complot internacional. Y es esto que tenemos que hablar, que charlar, que conversar. Después dicen, los haitianos no se entienden, no se pueden poner de acuerdo, por eso no hay solución. Bueno, hace algunos años hubo una solución, hubo una propuesta de solución. 1.000 organizaciones haitianas, más o menos sindicales, campesinas, partidos políticos, etcétera, organizaciones civiles se han reunido y han elaborado un acuerdo. Bueno, que llaman Acuerdo Montana, que yo tengo mis diferencias, pero no importa. Dentro de todos los acuerdos que hay, es el acuerdo con mayor trabajo, con mayor concentración de amplitud de organizaciones, etcétera. Pero fue bloqueado este acuerdo prácticamente todos los días por el imperialismo y la clase dominante. Entonces, es mentira. Y después decir que los haitianos no pueden ponerse de acuerdo, es una visión racista, es una visión que tenemos algo en nuestra sangre, en nuestro ADN, que hace que no podemos sentarnos y hablar. Que en Haití no hay clases antagónicas, no, son haitianos. Tenemos algo en la sangre que hace que yo frente a un haitiano tengo que pelear. No, creo que no es así. Creo que no es así. Hay intereses económicos que nos separan. Obviamente, vivimos en una sociedad de explotados y explotadores. Tenemos 70% de nuestra población activa que no tiene trabajo. Los haitianos están viviendo con menos de $1 o $2 al día. Es una crisis seria. Entonces, estas tergiversaciones, estas lecturas,
paternalistas, estigmatizantes, son las que tenemos que rechazar. Por eso hay que revisar. Y la revisación es que nosotros tenemos que hacer. No hay, perdón, no hay tiempo realmente porque hay otros aspectos que había que tomar. Ahora yo voy a tomar el de las luchas en sí. Nosotros tenemos que tratar de revisar también nuestras metodologías de lucha, no solamente de nuestro acercamiento a Latinoamérica, los movimientos revolucionarios, progresistas, movimientos populares en Latinoamérica y el Caribe y el mundo, sino también nuestros análisis y nuestros métodos de lucha. Para enfrentar a un genocidio no se enfrenta con discursos, con cartas. Hay que armar otra cosa. Hay que volver a nuestra historia. Hay que volver a esta historia que parió una revolución, que puso una fisura, que pudo poner una fisura en la ecuación, esta supremacía de un lado dominados por el otro. Hay que volver a replantear en la actualidad y hay que ser creativos. Las revoluciones no se escriben, no hay recetas. No es que uno abre un libro, no es como hacer una torta o no sé qué. No. Y no hay revolución sin masas, son las masas que las hacen. Tenemos que tener, y yo tengo confianza en las masas haitianas. Lo que sí, en este momento, las organizaciones populares, porque hay otro tema que está claro, por eso la revisión es importante y es urgente. Nadie duda en Haití que estamos marchando a un estallido tremendo. Va a haber un estallido tremendo. Nadie, incluso hay barrios en este momento donde hay comités de defensa, donde los habitantes se arman, se defienden, beben guaya, se enfrentan a los bandidos, los matan también, agarran sus armas, etc. Vamos a un estallido. Porque es imposible, porque eso nos separa. Es decir, Haití tiene 12 millones casi de seres humanos. Creo que no pueden matar a los 12 millones. Entonces, tenemos que prepararnos como organizaciones populares para poder dirigir esto, acompañar este nuevo estallido. Es inevitable, el estallido es inevitable. Que manden tropas, que no manden tropas, que invadan, que hagan lo que quieran, pero el estallido es conociendo al pueblo haitiano o cualquier otro pueblo en estas situaciones. No es que el pueblo haitiano tenga algo en su sangre, pero la historia ha demostrado que siempre hemos luchado contra la esclavitud durante siglos, contra la ocupación norteamericana, hasta hubo levantamiento armado, levantamiento civil, etc. Contra la dictadura de los Duvalier. Duvalier tenía más de 40,000 milicianos. Sin embargo, cayó, huyó en un avión militar norteamericano hacia Francia. Entonces, todo lo que digo ahí no es para perder confianza, sino hay que ver la realidad y decir, bueno, acá se sale solo a partir de una lucha. Y si acompañamos esta lucha, si hay una solidaridad plena con esa lucha, hay más posibilidad de llegar a la victoria. Ese es el mensaje. Entonces, hay que revisar qué tipo de solidaridad también estamos dando. Si nosotros no hacemos un esfuerzo que sea para poder difundir lo que nos está pasando, lo que está pasando allá, no estamos contribuyendo. Entonces, por ende, yo decía Eduardo al principio, ustedes van a entender por qué había agradecido de todo corazón a ustedes. Porque es una oportunidad para escuchar una voz haitiana.
Yo no digo que sea la voz de la razón, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo lo que creo yo, lo que creo de buena fe. Quizás hay otros que pueden plantear otra cosa, ustedes van a hacer su análisis al respecto, etcétera. Pero yo estoy diciendo, escuchar también a los haitianos, no hablar solamente en nombre nuestro. No tener esa actitud, como yo digo siempre. Yo me acuerdo una vez en el Uruguay, dije eso a una persona que se rió tan fuerte. No hay que actuar como alguien que entra en una iglesia y escucha a un cura hablando de, qué sé yo, la pobreza, etcétera, sale afuera, ve a uno que pide un pobre, le da 50 pesos y se lava la conciencia. No, no es eso que necesitamos. Incluso nosotros en Haití ya no estamos hablando de ayuda, no necesitamos ayuda, necesitamos solidaridad. No necesitamos que nadie vaya a luchar en lugar nuestro. No necesitamos que nos digan, pobrecitos, esos negros se mueren de hambre, tienen que empezar por comer, tienen que empezar por educarse. No, para que podamos comer, para que podamos educarnos, necesitamos terminar con la opresión. Necesitamos recuperar nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación. Eso necesitamos. Esto necesitamos. Necesitamos que ustedes tengan confianza en nosotros. Y termino con una frase. Por ejemplo, este mes, por ejemplo, fue el 7 de abril, fue el aniversario del primer pensador realmente negro de la libertad, que logró. Toussaint Louverture, que murió el 7 de abril de 1803. Sin embargo, ¿quién ha hablado de esto? Nosotros. ¿Quién ha hablado? Toussaint, el precursor de nuestra libertad, de la independencia, el que formó a Dessalines, el que venció a tropas inglesas, españolas y francesas. Bueno, son todas esas cosas que hace falta que nosotros hagamos algo para desarrollar, ampliarlas. Ahora, ¿qué significa esto? Que nosotros necesitamos consejos, necesitamos debates. Sí, podemos escuchar sus sugerencias. Pero el tema no hay que determinar para nosotros lo que tenemos que hacer. Es el tema. Que sea de la derecha, bueno, de la derecha ni hablar, pero yo hablo también del sector de la izquierda. Porque es difícil ponerse en nuestros zapatos. Y también es importante retomar a Fanon para ver qué pasa con la psiquis del colonizado. ¿Qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con esa gente que está sufriendo realmente? Es esta gente que va a protagonizar este estallido del cual estuve hablando. Hubo otros, y muy fuertes, que hicieron tambalear al poder. Por eso invadieron, por eso amenazan con otra invasión. Ahora pretenden armar un consejo electoral en medio de todo ese lío que hay. Hoy secuestraron alumnas frente a una escuela, padres, incluso en una especie de combi, de minibús que tenían los bandidos, entre comillas, secuestrando gente, etcétera, atacan varios y pretenden armar un consejo electoral para armar unas elecciones. Truchas. El pueblo no va a votar, obvio. Si las últimas elecciones, según ellos, oficialmente hubo una participación de 18%, según ellos. Según nosotros no, pero 18%. El presidente que asesinaron de facto, Jovenel Moïse, era un presidente ilegítimo y ilegal. Incluso podría haber sido legal, pero ilegítimo. Ellos mismos reconocen que sobre un padrón electoral de 6.200.000, Jovenel Moïse había ganado con menos de 500.000 votos.
Nada. Nada. En Cité Soleil, nomás, un barrio de Puerto Príncipe, hay más de 500,000. Y ese tipo se proclamó presidente. Lo han proclamado presidente. Ahora hay uno que el primer ministro, el asesino ese, el sátrapa ese que se llama Ariel Henry, ¿no? Un pasal de los Estados Unidos, está ahí porque hay un tuit de la señora Lalime que dijo usted va a ser primer ministro porque él no podía ser. Porque Jovenel Moïse, si bien antes de su asesinato lo había designado a él, pero él no pudo juramentar. Y la constitución haitiana es bastante clara al respecto. Al no pasar por ese procedimiento, no puedes desempeñarte en el cargo. Sin embargo, un tuit de la señora Lalime puso a él una muestra más cabal. Han asesinado a un presidente haitiano en su casa en Haití. Sin embargo, van a juzgar a los 11 que han detenido en Estados Unidos, en la Florida. El otro día, agentes del FBI fueron de vuelta a la casa de Jovenel Moïse para no sé qué. Hasta ni siquiera en eso se cuidan un poco. Es para humillar nomás. Porque no fue asesinado Jovenel Moïse en Estados Unidos. Él fue asesinado en Haití, en su casa, por lo que dicen. Incluso había detenidos en Haití, fueron y buscaron a esos detenidos y se los llevaron. Y van a hacer toda esa pantomima, esa farsa, para demostrar que no tienen nada que ver también con ese asesinato. Como no tienen nada que ver, son 10 familias haitianas que compran las armas y municiones y no tienen nada que ver. Entonces resulta que la principal compañía de seguridad implicada en el tema, la CTU, de un cierto ciudadano venezolano norteamericano, Intriago, que tiene su oficina en Florida, hacen todas esas transacciones, mandando plata a los colombianos, viajando plata desde Estados Unidos. Entonces, los servicios norteamericanos no sabían nada. Entonces, se despertaron como yo, diciendo, ah, han asesinado a Jovenel Moïse. Durante meses fue planificado, según ellos, en Estados Unidos y en Haití, y no sabían. Para colmo, la gente detenida, varios de ellos mismos reconocen que trabajan con el FBI o fueron informantes de la DEA. Por favor, no podemos caer en esas cosas. Y Haití es un espejo. Lo que sucede en Haití puede ocurrir en cualquier otra parte. De ahí la solidaridad de ustedes es también una solidaridad, no solamente, sino para la lucha de ustedes. Yo me acuerdo cuando secuestraron al presidente Aristide en el 2004, un comando yanqui lo secuestró. Después, años después, en 2009, secuestraron al presidente Zelaya en Honduras. Hay una linda película, un documental que han hecho los venezolanos bajo la comandancia de Chávez y orden de Chávez, se llama El Espejo Haitiano. Sería interesante que todos pudiéramos ver esto. El Espejo Haitiano. Bueno, yo ya superé el tiempo, como yo les dije, eran muchas cosas. Yo traté de plantear el por qué, cuáles son las razones fundamentales, porque hay que revisar un montón de cosas. No solamente en términos históricos, sino en términos de lucha, hasta también la epistemología, las categorías que utilizamos, mirarnos en nuestros propios espejos, para ver también, como dice Fanon, si nosotros no tenemos algunas máscaras de estos que nos alienan también, tanto haitianos como afro-latinoamericanos, etc. Gracias, gente, y disculpen. Gracias.